analizar un tema que es de importancia capital y ha constituido la preocupación no solo de los investigadores esotéricos, sino de todos los seres humanos, porque quisiera conversar con ustedes acerca de la vida post-mortem, aquello que sucede al alma una vez franqueadas las fronteras del plano físico. Interesa fundamentalmente ver este asunto desde un ángulo muy analítico, sin dejarse influenciar por la tradición, por lo que hemos aprendido, por las enseñanzas religiosas que han venido a nosotras precisamente por la tradición, y ver todo el aspecto de este tema desde un ángulo puramente científico, tan científico como puede ser la radioactividad, es decir, la liberación de la energía contenida en cualquier tipo de átomo. La muerte es sobrecogedora solo hasta que la mente llega a comprenderla en toda su amplitud y en toda su profundidad, porque siglos y siglos de tradición han condicionado de tal manera la mente psicológica que la muerte causa terror, no por el simple hecho de una desaparición física, sino por el terror de lo que sucede más allá de estos compuestos moleculares que llamamos cuerpos. Quisiera que conjuntamente penetrásemos hoy en estas zonas inexploradas de la conciencia, cuando el cuerpo físico yace en el lecho o donde sea, ya ha dejado prácticamente de respirar, el corazón ha dejado de latir, y veremos lo que sucede. Preguntemos entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Los espiritistas tienen sus ideas, las religiones tienen sus propias ideas también, pero interesa buscar el aspecto más científico de la cuestión, es decir, la liberación de la energía. Porque desde el momento que el investigador esotérico se da cuenta, por propia experiencia, que la vida es eterna, que la materia sirve para ciertos fines específicos, pero que fundamentalmente no es un principio, no es espiritual, entonces entramos en otra consideración. Dejamos a Dios lo que es suyo, y al César también lo dejamos arrinconado como aquel que abandona un cuerpo, un traje de su cuerpo, una vez se ha hecho en servido. La cuestión más pura y más simple es esta: estamos dejando un vestido que ya no sirve. ¿Cómo se produce la muerte? La muerte natural viene por el envejecimiento de las células. Cuando aquel proceso de restitución empieza a entregarle a la naturaleza lo que la naturaleza nos entregó para fines de manifestación. Hasta aquí el proceso es correcto. Pero cuando el esoterista que tiene visión esotérica, es decir, clarividencia, ve el proceso de la muerte de cualquier persona y va siguiendo el rastro de luz de su alma a ver lo que sucede, ve ante todo que el calor vital se va separando progresivamente de cada una de las células en dirección hacia el cerebro. Según se nos dice,
aquellos que tienen visión, profunda visión esotérica, hay un mantra que emite el alma superior del yo solar, con destino al alma y dando por terminada su misión. Aquel mantra introducido en las células destila de las mismas de un reservoir esotérico desconocido una cierta sustancia que inoculada a la sangre produce un proceso lento de coagulación. A medida que se va coagulando la sangre, se va retirando el calor vital de los miembros. Y a medida que va creciendo la coagulación, el corazón es más lento en sus movimientos, hasta que llega un momento en que la coagulación es total, el corazón deja de latir. Y cuando el corazón deja de latir, cuando las ciencias dicen el cuerpo está muerto, todavía hay energía vital que se refugia en el cerebro. Aún registra todo cuanto sucede dentro y fuera de sí mismo. Y precisamente aquí en cierto punto del cerebro físico se reúne todo el compuesto del individuo. El cuerpo físico ha dejado su impronta allí a través de la toma permanente. El cuerpo emocional a sí mismo y a sí mismo la mente están creando una síntesis. Y en aquel momento se produce un proceso de recapitulación. Y el alma empieza a recordar en un fenómeno único de conciencia todo cuanto hizo durante su vida física. La panorámica histórica de su karma. Los deseos consumados, aquellos que quedaron por consumar. Aquello que hizo, aquello que dejó de hacer. Las personas que amó, las personas que lo despreciaron. Las circunstancias que ennoblecieron su conducta. Las circunstancias que lo embrutecieron. Y aquella cinta cinematográfica que es la vida histórica del alma en encarnación, se refugia en este punto dentro del cerebro que constituye el misterio. No es simplemente la glándula pineal, sino un lugar esotérico cerca de la glándula pineal. Se le llama el lugar de salida de los éteres. Y cuando el alma ha verificado este análisis, cuando ha recordado todo cuanto hizo durante su vida, con todos sus más mínimos detalles, entonces ya el alma se libera, llevando consigo los alientos vitales, el cuerpo astral y el cuerpo emocional. Se realiza entonces un maravilloso fenómeno que, si no es clarividente, no se puede captar, que es los acompañantes del alma a aquellos míticos remeros de la nave de Caronte y atraviesan el río que va del plano físico al plano astral. Y estos remeros, estos ángeles silenciosos o ángeles de la luz, recogen el alma y la envuelven dentro de una esfera de silencio. En aquel momento el alma deja prácticamente de recordar toda su vida pasada, todo cuanto fue, todo cuanto deseó, todo cuanto constituyó su existencia. Se hallan manos amigas. Y todas aquellas personas, quizá algunas de ustedes, que hayan visto la muerte muy de cerca,
sin darse cuenta, han puesto en movimiento este centro dentro del cerebro que les ha hecho recordar en fracciones de segundos toda su vida pasada. Vuelven a la vida, se extingue el recuerdo automáticamente. Y si la persona ha tenido la experiencia más mística, se da cuenta también de que se ha encontrado con ciertas individualidades que le han deparado una paz profunda, que han mitigado aquel sentido de soledad que había impregnado su ser al dejar el cuerpo, al dejar a los seres amados. Los ángeles misteriosos del silencio lo han cobijado, tal como místicamente se dijo, entre sus alas, y lo mantienen en quietud expectante a la espera de los nuevos acontecimientos. Queda fuera de sí, fuera de esta esfera luminosa angélica, los cuerpos que ha dejado. El cuerpo físico, desde el momento mismo en que el alma refugiada en el cerebro desapareció con sus éteres vitales, empezó el proceso de desintegración. Al propio tiempo existe un cascarón astral en el plano astral donde se halla entonces el alma, y un punto luminoso que es la unidad mental expectante, porque es la comunicación que tendrá solamente desde ahora el alma en encarnación que ha dejado el cuerpo con el ángel solar. Es interesante comprender el misterio de la unidad mental. Lo único que persiste del ego que ha dejado el cuerpo, que ha dejado un cuerpo físico, y se está desvaneciendo también el cuerpo mental. La recopilación del alma tiene que ver con lo que la Iglesia llama el purgatorio. Lo horrendo de la explicación de la Iglesia cuando habla del cielo y del infierno, y habla también del purgatorio, en unos términos tan poco científicos, tan poco cristianos, por decirlo de alguna manera, que han impulsado al alma a vivir en terror constante desde el momento en que tuvo uso de razón y después de la muerte, aquello que es una aventura celeste. Solamente ha visto el terror de una leve equivocación que puede producirle la condenación eterna. Esotéricamente sabemos que el mal que ha causado la Iglesia en torno de la muerte, vivificando el terror en las mentes de los seres humanos, ha creado un karma terrible, porque desde el ángulo de vista de la jerarquía, el campo astral está lleno de cascarones que no han podido ser desintegrados a causa del terror impregnado en cada una de sus moléculas constituyentes. Pero, a fuerza de científicos, y el esoterista debe serlo forzosamente, si quiere presentar una imagen clara de la situación, dándole al alma toda su importancia, liberándola del temor, cuando le está diciendo: ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio son lugares donde tú tengas que ir forzosamente
de la aventura del más allá, sino que le dice: tu mente, que es la herencia del Señor, tu cuerpo emocional y tu cuerpo te han servido hasta aquí. Ahora tú debes hacer de manera que tu conciencia permanezca inalterable y que comprendas que ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio pueden existir más allá de tu propia conciencia. Por lo tanto, el cielo, el infierno y el purgatorio son estados de conciencia. ¿Y cuántos de nosotros estamos en el infierno a veces, sin tener que pasar por el plano astral? ¿O cuántos de nosotros no sentimos una tremenda y profunda felicidad aquí, en lo más hondo, cuando hemos cumplido noblemente con nuestro deber? Partiendo de aquí, se nos presenta, gracias a la bienaventuranza divina, el poder de pasar a estos planos maravillosos con plena independencia de carácter, con plena independencia psicológica, con una mente completamente desatada y libre, hasta confluir en el gran mar de la liberación. En este caso tenemos, por ejemplo, los planos de filtración. Lo que estoy diciendo ahora es lo que ustedes tienen aquí. Desaparece la conciencia física, cuerpo físico, va ascendiendo por estos niveles que se llaman de filtración, porque todo cuanto es mayor o pesa más de lo que implica la resistencia de un plano, obliga a quedarse allí parado. Significa entonces que lo único que puede ascender por los niveles del Kama Loka, o el lugar del deseo. Kama Loka indica lugar del deseo. Loka es lugar, es región en sánscrito. Y Kamas es el deseo. Por tanto, la traducción de Kama Loka es la región del deseo. Cuando la región del deseo está efervescente por la evolución de los propios deseos, se produce lo que esotéricamente llamamos el Kurukshetra. Hay que distinguir Kama Loka y Kurukshetra. El Kama Loka es la región, el Kurukshetra es la lucha dentro de estas regiones. Al ascender por los niveles de filtración, nos encontramos enseguida con algo que no esperábamos, que al ir filtrando, lo que va ascendiendo es lo más puro que hemos hecho durante nuestra vida. Nuestros mejores pensamientos, las grandes ideaciones, el poder creador, el misticismo más profundo, los deseos más sanos, los deseos más nobles, aquel poder que eleva, aquella fuerza tremenda que constituye la esencia del yo, es lo que se va liberando a través de los niveles de filtración. Y entonces, por una ley de asociación numérica, cabalística, podríamos decir, cada persona que está en este nivel primero pasa al primer nivel del plano mental, su plano primero, plano mental. Y así sucesivamente. Entonces, el Devachan tiene que ver mucho con la evolución de la conciencia. El cielo, que es para todos, pero no es igual para todos. Es para todos en el sentido que toda persona tiene su Devachan, tiene su cielo. Pero no todos los cielos son iguales. Dense cuenta de este dibujo. Supongan que eso es el plano mental, el plano astral. O plano mental, que estamos hablando de Devachan ahora. Todo cuanto existe en ciertos niveles, esto no es el plano mental propiamente dicho, es un nivel específico
del plano mental, esférico completamente, de un color específico visto por el clarividente entrenado. Cada una de estas esferas es un alma. En el centro místico de cada esfera está un alma. El color, la vibración, la extensión, la profundidad, la luminosidad constituye el cielo de cada uno. Cuanto mejor hemos trabajado, cuanto mejor hemos sentido, cuanto mejor hayamos amado, mayor será la recompensa en el de bacán. Así que cuando se nos dice que el cielo lo estamos creando aquí, es la verdad. La única verdad aceptable por la Iglesia actualmente, de que el cielo y el infierno se están fraguando, pero no este sistema tan anacrónico para mentes infantiles. Estamos en el siglo XX y en una era supremamente técnica. Significa que no podemos aceptar lógicamente un lugar, sino un estado de conciencia, que no podemos aceptar a un Dios vengativo a través de nosotros, desahogando su furor por los pecados cometidos, sino que tenemos la virtud del yo, porque provenimos de Dios. Y entre Dios y nosotros solamente hay algo: la extensión, la profundidad, la dimensionalidad, nada más. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y si Dios es perfecto allá en los cielos, el hombre debe ser perfecto en su propio cielo. Y esto es la perfección del cielo del hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, las esferas de Bacánica. ¿Por qué están pintadas de distinta manera? Por lo que antes hemos dicho. A mayor profundidad de visión, a mayor pureza de actitudes, a mayor conocimientos adquiridos y a mayor nobleza de deseos, se va creando en el plano mental, en el subplano del plano mental requerido, una figura que es la casa que habitará el alma en su proceso de bacánico. Se preguntarán por el color. Todo cuanto se ha explicado aquí acerca de los rayos, acerca de las cualidades de la mente, se hayan registradas en lo plano mental, porque a través de la unidad mental, que debe estar aquí donde ha puesto, hay una infusión de vida superior a través del ángel solar que está infiltrando, solamente da vida. El alma solamente está gozando de aquello que creó durante su existencia en un cuerpo físico. Todo este proceso, si ustedes lo analizan, es rigurosamente científico, más lleno de justicia. Ya no hay una condenación eterna. El sentido de la duración, aunque varíe concebiblemente de acuerdo con nuestras pequeñas medidas del tiempo, sirve cuando menos para demostrar que el alma que se halla en cada una de esas esferas y que a través de la fuerza de la aspiración superior ha creado esa esfera, hay una mayor amplitud. Un círculo no se pasa más o menos extenso dependiendo de la cantidad de deseos superiores que el hombre pudo albergar en su corazón durante su vida, la cantidad de pensamientos mejores que pudo albergar su mente, y el contenido entero de su vida oscila aquí solamente en lo mejor y está gozando de aquello que puramente no pudo realizar. Ya no hay contrición, ya no hay filtración, solamente hay éxtasis. El éxtasis del justo. Y todos somos justos cuando nos hemos liberado
de la cáscara que nos envuelve. Estamos penetrando cada vez más en regiones de suprema armonía. Y cuando el cristiano habla del cielo como lugar de dicha, en esto no se equivoca. Se equivoca en la eternidad de este estado, porque el alma que penetra en el Devacán está sujeto también, en cierta manera, a lo que llamamos edad. No es una edad física, sino que tiene un principio y un final de Devacán. No podemos determinar para cada persona el tiempo que pasa el Devacán, porque depende de tantos y tantos factores. En primer lugar, la cantidad de energía que quiere liberar o que tiene que liberar las personas que amaron puramente, con toda intensidad, y no fueron amadas, encuentran su amada en el Devacán. El artista con conocimientos musicales, con sentimientos musicales, que no pudo desarrollarlos, los desarrollan los Devacán. Y esto va para todas las especialidades, para todas las desilusiones, para todo sufrimiento del corazón humano a través del tiempo. Aquí el alma reposa, se está preparando, y vemos si podemos penetrar en el Devacán, y si a través de algún miembro exaltado de la jerarquía se nos permite penetrar en alguna de estas esferas y vemos lo que sucede dentro, quedaríamos maravillados, porque solamente hay paz, dicha y bienaventuranza. Por esto es el cielo. Dense cuenta también que las personas, y al revés de las personas bien intencionadas, con deseos puros, nobles y sinceros, con personas con aspiraciones superiores, aquellas otras personas que han hecho del mal su actividad preponderante durante la vida, y que sin ser magos negros se han comportado mal con sus semejantes, tienen un Devacán al contrario, que esotéricamente se llama Avicii. Es realmente el infierno de los cristianos, porque todas las energías del mal se condensan en mal en ciertos niveles específicos del plano mental también. Porque una persona puede ser muy evolucionada, tener incluso grandes poderes psíquicos, y haberlos, digamos, desarrollado en forma contraria a la ley de Dios. Entonces sucede que en el Avicii ustedes ven esto, pero con colores grises opacos, negros hasta la saciedad, colores de sangre, de todo lo que el alma hizo durante la vida. Y pensar que todavía hay personas que creen que se puede comunicar con los espíritus de los desencarnados, cuando lo que están haciendo es comunicarse con cascarones. ¿Saben ustedes lo que es un cascarón? La cáscara de aquello que hemos dejado. El cuerpo astral es una cáscara. El cuerpo mental es una cáscara también. Cuando, después que el alma ha penetrado primero en las regiones de paz de los ángeles del silencio, que van separado del mundo exterior, ahí está la justicia divina, y después de haber penetrado más tarde en el Devacán, han dejado sus cuerpos por el camino. ¿Qué sucede, sin embargo? La ciencia reconoce que cada una de las células del cuerpo posee una memoria que le viene precisamente de su contacto con el ego.
con el alma en encarnación, porque es su sirviente. Todo cuanto pensó el alma, todo cuanto sintió y todo cuanto hizo, ha penetrado todas y cada una de las células que constituyen sus cuerpos. Y como que el proceso de desintegración es lento, singularmente cuando hablamos del plano astral y del plano mental, resulta que aquel cúmulo de memorias que da una sensación de integridad de conciencia es la que se presenta en las reuniones espíritas, haciéndose pasar por aquello que son realmente, pero con ausencia total del alma. Es decir, que estamos tratando más con cascarones que no con entidades. Que quede, por ejemplo, un margen de tiempo para ciertas almas cuya conciencia está más atraída por la materia que por el espíritu. Eso es lógico. Quedarán flotando y el proceso de ascender al Devacán puede tardar de meses o días, horas o años, debido a la atracción molecular de los recuerdos inconsumados de su cuerpo que se está pudriendo en las tumbas. Están flotando en un océano de miseria y de podredumbre. Y aquella cosa que se está liberando de la podredumbre es el alimento de aquellos seres durante el tiempo que se hallan en el periodo que va entre el plano astral al propio Devacán. Han tenido, como todos, su expresión angélica en el momento de la muerte, porque la muerte se produce definitivamente cuando un ángel del tipo de los ángeles guardianes de la humanidad rompe el sutrama, rompe el cordón plateado y entonces permite que la vida fluya hacia su verdadera patria, el espíritu. Pero si después de roto el cordón plateado continúa esta fuerza tremenda de la materia, forzosamente, a pesar de la buena intención angélica, continuarán flotando, alimentándose de los sedimentos psíquicos y físicos de la propia materia en descomposición. Conviene saber esto, y también conviene saber que hay cascarones que por su propia densidad atraen la atención de ciertos devas inferiores, los cuales se introducen dentro de aquel cascarón y le dan una vida ficticia. Por ejemplo, los fantasmas de los castigos, cierto tipo de duendes, ciertas formas horribles del plano astral que debes de oírte al aspirante espiritual. Por esto el maestro aconseja: no quieras poderes antes de ser puro, porque te encontrarás con unas imágenes horribles que te harán retroceder con una sensación de haber perdido todo tu interés vital por las cosas supremas. Como dije en otras varias ocasiones, el miedo no solamente un estado de conciencia, es una entidad, igual que la lujuria, igual que los celos, igual que la perfidia, igual que cualquier tipo de degradación humana, igual que toda enfermedad. El caos existente hoy día dentro de la ciencia médica por descubrir la causa de ciertas enfermedades se ve limitada por el esfuerzo que hacen ciertas entidades maléficas para vivificar estos espectros psíquicos de las enfermedades, produciendo la ilusión de la realidad
engañando de una u otra manera el campo magnético de la ciencia, de la cultura y de la propia religión. Y en lugar de crear salud para la humanidad, están haciendo fuego a las entidades. Y ahí que no se produce todavía la curación total del cáncer, de la diabetes, por ejemplo, o de cualquier tipo de enfermedad considerada científicamente incurable. Llegando a estos puntos, nosotros que hemos dado un viaje saliendo del cuerpo tranquilamente, después de un momento de la muerte, y les aseguro a ustedes que no deben tener el menor temor, porque desde el momento en que ustedes cierren los ojos del cuerpo físico, se encuentran en unos brazos más amorosos que aquellos que ustedes más hayan amado en su vida. Ahí está la justicia, porque el karma del hombre es duro, porque el hombre está trabajando para convertirse en un Dios. Se ha dicho que los ángeles no tienen karma. Quizá podrían decir que el karma de los ángeles es muy fácil, aunque existe karma. Pero ellos, los ángeles, no se convertirán en lobos universales, sino que se convertirán en arcángeles a las órdenes de los lobos. Y por lo tanto, el hombre piensa y el ángel construye. Y así será hasta la consumación del universo. Y hay un intento por parte de la jerarquía de establecer una comunión santa entre ángeles y hombres. Ha llegado un momento en la vida de la humanidad en que se restablezcan los antiguos misterios de la fe, los cuales hacían que los ángeles y los hombres viviesen en santa comunidad y en cuerpos etéricos. Cuando el hombre descendió a la materia, el ángel descendió solo hasta cierto punto. No se negó tanto como el hombre en la materia. Quedó en los niveles suprafísicos. O, cuando se trata de ángeles superiores, en niveles búdicos, en niveles átmicos. Y el hombre que ha hecho su trabajo más fuerte, más duro, más poderoso y al propio tiempo más doloroso en sus consecuencias, se ha convertido hoy día en una entidad que desde el punto de vista cósmico es lo más importante de la creación. Y el ángel va siguiendo el compás del hombre, y tal como se dice, la realidad esotérica es que la energía sigue al pensamiento. La energía es el ángel y el pensamiento es del hombre, y ahí se establece la comunión de la creación. Para crear se precisa del ángel y del hombre, sea cual sea la magnitud del ángel y la magnitud del hombre, porque el ángel caracteriza el aspecto negativo de la creación y el hombre, en materia de creación, constituye el aspecto positivo. El resultado es, como siempre, la luz de un universo. Cuando surge un niño a la existencia, una criatura, dice, ha surgido la luz. El alumbramiento, que no es solamente un aspecto físico, sabiendo que existe la analogía de la liberación, la analogía de las iniciaciones, la analogía dicha por Goethe cuando se estaba muriendo, luz, más luz. Todo esto lo tenemos a nuestra disposición. Digo, o repito, que hemos dado un gran viaje juntos ahora, desde el momento de la muerte hasta coincidir en esta esfera. Pero hay que matizar algo. Ahí está la insistencia del aspecto servicio no discípulo.
Porque el discípulo, cuando llega a ciertas áreas de extensión de conciencia, cuando su círculo no se pasa, se ha hecho puro y rutilante, entonces posee un poder sobre la muerte. Él se ofrecerá en holocausto como cualquier ser nacido. Pero cuando llegue al plano astral, cuando esté en este aspecto, cuando va llegando por aquí, se puede quedar trabajando durante cierto tiempo mínimo y reencarnar renunciando al devacán. Se nos dice que la recompensa del discípulo está en el devacán. Pero la recompensa del discípulo depende del grado de recompensa, porque depende del grado del discípulo. Sabiendo que hay discípulos que están en probación, que hay discípulos que han sido aceptados y que hay discípulos que están dentro del corazón del maestro, muy cercanos a recibir la iniciación. Y aquellos que están muy cerca del maestro han decidido libremente continuar su obra de servicio renunciando a la bienaventuranza del devacán, esperando únicamente, sin esperarlo con impaciencia ni con deseo, el momento de su liberación, que les conectará con la base que alimenta todos los aspectos, digamos, devacánicos. Me estoy refiriendo simplemente al cuarto subplano del plano búdico, el centro místico del universo, y donde existe el mayor de los movimientos y el mayor de los reposos, en donde el tiempo y el espacio se han juntado, han creado una unidad única y reconciliado para siempre jamás. Ya no será su recompensa en el devacán, entonces será su recompensa en el nirvana. Y hay que decir también que hablo del plano búdico por la importancia que tiene para nosotros en esta cuarta ronda. Si estuviésemos en la quinta ronda, les hablaría seguramente del nivel átmico. Y si estuviésemos en la sexta ronda, hablaríamos del aspecto monádico. Pero para nosotros, el nirvana es el cuarto subplano del plano búdico, el cuarto plano del universo. Y esa es la promesa para los discípulos que renuncian a los pecados. Y a partir de aquí, creo que ustedes habrán ya fraguado alguna pregunta, porque como verán, esto precisa extenderse. Hemos formulado una simple idea, conteniendo muchos argumentos, mucha esencia. Ahora podemos conjuntamente tratar de convertir esta esencia en sustancia mental y aprender un poco más de estos temas que tanto traen de cabeza a todo el mundo. El tema de la muerte. Por favor, no teman a la muerte. No la busquen, pero no la teman. Porque la muerte es la liberación de la vida. Y no hablo de la reencarnación porque puede venir otro día un tema similar, pero en lugar de ascender hacia el devacán, descender del devacán hacia el cuerpo físico, creando así todo lo que significa una era cósmica de contactos. ¿Cómo? Un hijo que llore mucho a su madre, que se va perdido, ¿no deja que su alma vaya a un lugar? Seguramente que si el hijo ama mucho a su madre y la madre la ha perdido, encontrará a su madre un devacán. Pero será la madre que ella fabricará un hijo, fabricará la madre. Pero será una creación
más potente, más viva, más objetiva que esto. Mucho más profundo es el éxtasis de Bacán. Porque el hombre es creador. Y el amor crea todas las situaciones. La persona que ha perdido a un ser querido y lo está recordando constantemente, está creando un de Bacán con aquella persona que quiere tanto. Es como el músico que no ha podido ejercer la música. Encontrará allí un océano musical que no puede suponer. Está más allá de sus propias ideas, de sus propias aspiraciones y de sus mágicos deseos. Así que los muertos no existen. Solamente existe una conciencia vivificada constantemente por la mónada o el espíritu. Y aquí, no de Bacán, está fluctuando constantemente la amorosa sombra del espíritu, a través del ángel solar, a través de la unidad mental. Están alimentando aquellas ilusiones hasta el momento en que lo mismo que pasa con el cuerpo físico se va languideciendo, la esfera va perdiendo luminosidad, va perdiendo consistencia y desaparece. Y aquellos ángeles que antaño condujeron el alma en la nave de Caronte, atravesando la orilla que los llevó de Bacán, automáticamente cogen el alma, la duermen en su regazo místico, y cuando llega un momento, otra voz ya no es de muerte sino de vida, hace que nazca una criatura en el mundo físico. Y tenemos la criatura que ha nacido, que ha sido el alma que estaba gozando de la esfera de la cánica. Van comprendiendo el proceso, porque si se dan cuenta de esto, vean que pueden aplicarlo a cualquier situación psicológica. Dense cuenta que una situación psicológica es una envoltura que nos envuelve. Cuando estamos imaginando algo o cuando soñamos, si nos viésemos clarividentemente, veríamos que estamos dentro de una esfera. ¿Se dan cuenta ustedes cuando están soñando y no están descritos, y ustedes están viviendo una vida tan real como esta? Es cuando ustedes despiertan que se dan cuenta en que es una ilusión. Pero en tanto ustedes están soñando o están imaginando, ustedes están viviendo aquella situación, están fabricando las imágenes que ustedes quisieran tener en su haber, están viviendo realmente. De ahí lo importante que se le asignan los sueños para aquellos que tienen realmente el poder de interpretarlos, porque cada sueño equivale a ciertas cualidades de la persona y hay que comprender mucho a la persona para saber de tales cualidades. Quería decirte algo porque creo interpretar la pregunta aquí de la amiga de si es que evita la evolución del ser que ya se ha partido. Si el hijo reclama a la madre o lo que sea de parentesco, si a la madre sus estados emocionales se sienten atraídos hacia aquí, entonces alarga el proceso o evita de momento el proceso de la liberación de esta madre. Creo que quería preguntar, ¿verdad? Por eso sí, pero es que he dicho antes, pero no lo interprete el proceso. He dicho anteriormente que lo que queda aquí es el cascarón, no el alma. Usted no quiere el cascarón, quiere el alma. Y el alma está en el de Bacán, o está en un nivel de beatitud débil. Usted no puede, no altera el proceso. Aunque esté llorando 20 años por el El problema será para la persona que está llorando, no para el alma. Porque no existe alma, no existe un cuerpo donde apoyarlo. Ahora, le digo que de la misma manera que un sueño, mientras estamos soñando, es realidad, usted cuando esté en el plano de bacánico, verá aquello, amará a aquella persona y se sentirá amada por aquella persona, o cualquier situación que usted ha querido vivir y no ha podido, con toda la amplitud
con toda la cualidad, con toda la sensibilidad, con toda su infinita grandeza. Ahí está el porqué de Bacán. Es un estado de conciencia y no en un lugar. Pero no lloren, porque la persona por la cual lloran está mejor que ustedes. Y es, a mi entender, un acto de egoísmo pensar tanto en las personas que se marcharon. Hay quien se muere porque ha muerto otra persona. Hay quien se suicida por otra persona. Y aquí sí que hay que decir que no hay Bacán. No les pase jamás, por mucho que sufran, la idea de suicidarse. Porque el examen clarividente de los suicidas es realmente sobrecogedor. Porque quedan flotando cuerpo y alma, cascarones y alma, alrededor del cuerpo del cual han extraído la vida sin contar con la voluntad de Dios, esperando el momento de la naturaleza. Porque sentirán todos las sensaciones del cuerpo que se está descomponiendo en su propia alma, hasta aquel momento en que se cumpla la ley. Si una persona se suicida a los 15 años y tenía que vivir 80, estará sufriendo esta agonía durante todo ese tiempo. Es la ley, es el karma, es la justicia. No es un castigo. Dios ni premia ni castiga. Ejerce la ley, te da libre albedrío, te muestra todo el tesoro del conocimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Caemos siempre en las tentaciones del querer seguir el proceso a nuestra manera, no siguiendo la ley natural. Dense cuenta, el de Bacán es una intensidad de vida, no tiene concepto de tiempo. Aquí tenemos concepto de tiempo, y cuando sufrimos hacemos siempre esto. Qué lentas pasan las horas para la persona que sufre. ¿Hay tiempo cuando ustedes son felices? Pues bien, corregido y aumentado, tal como se dice vulgarmente, es el de Bacán. Cuando ustedes pasan momentos muy agradables, cuando esos momentos tan efímeros de felicidad vienen a ustedes o a nosotros, ¿se dan cuenta del tiempo? ¿No se dan cuenta que el tiempo es una ilusión? Me refiero al tiempo psicológico más que al cronológico, porque cuando estamos viviendo una vida tan agitada como la nuestra, con tantos compromisos sociales, forzosamente tenemos que mirar para abajo. Pero me refiero al aspecto más profundo del tiempo, que es el psicológico. Cuando estamos llorando, estamos sujetos al tiempo, pues al tiempo. Cuando gozamos, no se nos ocurre mirar el reloj. Al contrario, que pasa rápido el momento feliz. Es fugaz. ¿En el caso de suicidios y de asesinato, ¿es la misma manera la ley? No. El suicidio, la persona ha atentado, ha vulnerado la ley por su propia conciencia. Una persona accidentada se encuentra automáticamente también sujeta al tiempo que debía vivir, pero en un estado, digamos, de ausencia total de recuerdos. No es lo mismo el caso, dense cuenta. Una persona que sale en avión, que lo estamos viendo siempre, y se estrella el avión, cada una de esas personas, dependiendo de su evolución, dependiendo de la santidad de su propósito, quedarán flotando o no
en el campo delimitador del plano físico al plano astral, dicho en términos más esotéricos, dentro del Kamaloka. Sino que la persona, por su propia pureza, ha atraído a aquellos ángeles solemnes que son los guardianes de la paz del espíritu, que rodean dentro de una esfera de beatitud. Se crea científicamente, no crea, y hace que aquella persona no se dé cuenta de la situación hasta el momento en que, lógicamente, según el tiempo conocido, debía llegar su desenlace fatal o su muerte. Pero la persona que muriendo de accidente sea un malvado, de una u otra manera no está sujeta a la ley. Entonces, aunque los ángeles quieran ampararles, no pueden, porque están sujetos a la ley de la materia. Lo mismo que sucede cuando ustedes, no creo que se mueran, pero cualquier persona que fallezca y tenga que estar pendiente solamente de su propia evolución. Resumiendo, sea cual sea el tipo de muerte, hay que buscar singularmente la cualidad de vida de la persona que ha muerto, excepto en los suicidas. Es una excepción, porque ha atentado contra la ley, y la ley que es justa debe sancionar. Es decir, que no sanciona la ley, se sanciona a sí mismo, que es parte de la ley. El proceso es este. Y tenemos entonces esta tremenda oportunidad de empezar aquí ahora a estar atentos, porque ¿qué sabemos cuando llegará la muerte para nuestro cuerpo físico? Hay que estar preparados, ¿verdad? Creo que hay que morir un poquito cada día dentro de nosotros para estar preparados para el momento de la muerte. Incluso hay ciertas escuelas esotéricas que en el proceso de recapitulación empiezan a facilitar el trabajo del alma cuando llegue al cerebro físico y no encuentre nada que entorpezca su movimiento. Es decir, que si vivimos esotéricamente, lo cual es muy difícil de realizar, pero si tratamos de ser buenos ciudadanos en el sentido estricto de la palabra, si tenemos hasta cierta manera y hasta cierto punto buena voluntad hacia los demás, lógicamente tendremos en el momento de la muerte la seguridad absoluta de que vamos a llegar a buen puerto, y que por lo tanto desde el momento en que morimos hasta que volvemos a nacer, nuestra vida está bajo la protección angélica y la protección de la propia divinidad a través de sus leyes justas e inalterables. Te quería hacer una pregunta sobre aquello que decías del artista que ha aspirado a ser un gran dibujante, por ejemplo, y durante su vida pues no lo ha conseguido ser. Entonces, en la esfera de Vachánicas lo consigue, ¿no? Ahora, toda esta experiencia que pasa en la esfera de Vachánica ¿le sirve para la próxima vida? O sea, ¿será un mejor dibujante en la próxima vida o solo le sirve lo que ha hecho en el plano físico respecto a la técnica, digamos? Cuando está en el plano astral o en el plano de Vachánico, está desarrollando aquello que realmente quería ser. No llegará más allá de donde pueda, pero con unos matices extraordinarios, porque no sabemos la tremenda capacidad de síntesis que poseemos. Démonos cuenta que al llegar al cuerpo físico y al introducirnos en esta esfera substancial, hemos perdido un 60% de nuestras capacidades innatas. Por lo tanto, en el de Bacán desarrollamos aquellas facultades que todavía no habían sido desarrolladas, pero que están en nosotros, están en latencia. Por lo tanto, naturalmente veremos mucho más
pintaremos mucho mejor, haremos esculturas mucho mejores, o la música será más selecta. Porque hay que decir también, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho acerca de lo que es la creación y lo que es la construcción, de que todas estas esferas están siendo vivificadas sustancialmente por los devas. No hemos dicho que una emoción es délica, la aspiración es délica, el pensamiento es délico, es electricidad, es fuego. Solamente existe el impulso, que es del yo. La intención es del yo. Lo demás pertenece a la materia, es decir, al mundo délico. Materia de todos los planos. No solamente la materia física, sino que hablamos de materia que puede ser la propia materia del Señor. Habida cuenta que materia y espíritu son la misma cosa. Depende solamente el grado de vibración entre un extremo y el otro, o entre una y otra circunferencia, o dentro de la propia esfera de contactos. Por lo tanto, yo no sé cómo asegurárselos a ustedes, pero en el de Bacán desarrollamos aquello que nunca hubiésemos podido sospechar, pero que está en nosotros, que es nuestra propia vida, que es la vida de Dios. Lo mismo que cuando lleguemos a este aspecto superior, que no es el de Bacán, pero que es causa de bacánica, que es el parabúdico. Cuando todos los recuerdos del Logos lleguen a nosotros por vía infusa, cuando todas sus cualidades penetren en el corazón, cuando podamos o podemos crear en su nombre, cuando podemos vivir de acuerdo con la ley constantemente, porque de una u otra manera nos hemos convertido en la propia ley. Y a partir de aquí, ustedes utilicen la analogía y se darán cuenta que entre Dios y el hombre, como decíamos anteriormente al empezar, solamente hay distancia, hay tiempo, pero no esencia. La esencia es la misma. Es la evolución de un logos, la evolución de sus capacidades de acción, lo que define el logos del hombre, o lo que define al hombre en relación con el átomo. Sin embargo, todos estamos tratando de vivir mejor que vivimos. Y lo que estemos trabajando ahora en cualidades serán centuplicadas en el de Bacán. Que todo cuanto hayamos querido con amor intenso y puro y nos haya sido negado por el karma, en el de Bacán, donde el karma no existe, tendremos aquello y veremos aquello con la intensidad que ustedes no pueden imaginar, porque hay que vivir en una quinta o sexta dimensión para darse cuenta de estas cosas. En el caso de matrimonio o pareja, cuando se unifican estas fuerzas en una, es muy difícil, el campo de acción es mucho mayor. ¿Sí? No, pero dése cuenta una cosa, hablamos de almas y no de parejas. Pero me refiero yo cuando usted cuando hay un objetivo que va por los dos caminos para unirse entre los dos. Sí. Todo cuanto ustedes logren en esta vida física, que es su vida kármica, que es lo mejor que pueden hacer, es hallar equilibrio entre ustedes. Porque cuando la muerte llegue para ambos, ustedes estarán separados por sus propias ilusiones, por su propia visión, por su propia inteligencia, por su propia integridad. Y sin embargo, usted vivirá íntegramente la vida de aquella persona. Y la persona opuesta, o complementaria, por mejor decirlo, vivirá su propia vida. Y si el amor ha sido puro, ustedes llegarán a una consumación del amor que desconocen. Ahí está el de Bacán, que es bienaventuranza, que es poder, que es bienestar, que es, como digo siempre, la bienaventuranza suprema. Por mucho que amemos a una persona, aquella persona tiene un alma individual.
con sus propios compuestos, su propio rayo causal, su propio rayo monádico y sus propias cualidades desarrolladas, no importa qué tipo de vida. Entonces, por mucho que la amemos, cuando esta persona esté en el Devacán, vivirá lo que ha fraguado durante su vida. Liberará todos sus recuerdos inconsumados. Hará aquello que no pudo hacer. Realizará sus más nobles aspiraciones. Y otra alma, que constituye un matrimonio físico actualmente, hará lo mismo por su parte. Entonces piensen que la recompensa única está en el Devacán. Pero que la bienaventuranza del Devacán, su extensión, su profundidad, dependerá de lo que estemos ahora realizando. Hemos pasado miles de veces por el Devacán, porque hemos muerto miles de veces. Porque tal como decía el señor Buda, nuestras vidas son más numerosas que las arenas del mar. Por lo tanto, si se comportan correctamente, tendrán un Devacán más íntegro, más de acuerdo, si puedo decirlo así, con sus aspiraciones actuales, superadas a una enésima potencia, porque ustedes estarán fructificando o están recogiendo los frutos de la acción que ahora están desarrollando. Quería hacer una doble pregunta. O sea, todos sabemos que estamos dentro de una ley una ley de evolución y cambio. Entonces, la pregunta es si la persona dentro de esta ley, que está sujeto, tiene su propia, su propia evolución. Esta persona, por mucha voluntad que tenga, quizás no tenga la suficiente capacidad para evolucionar más rápidamente. Entonces, está muy sujeto incluso a esta ley. O sea, la pregunta es, si tiene que seguir su proceso evolutivo por la ley kármica y de evolución, o puede él mismo propiamente dar su propia evolución, es decir, avanzar más. Pero bueno, en ese caso será más fácil una persona que esté más avanzada ya evolutivamente. Realmente, como decía Pablo de Tarso, y esto hay que discutir, hay que darle la razón a esto, el cielo puede ser arrebatado por la violencia. La palabra es dura, pero implica una intención de fondo. Si una persona tiene libre albedrío y lo utiliza correctamente, puede acelerar el proceso evolutivo. Y esta les extrañará que les diga que en la actualidad, entre nosotros, existen individualidades que pertenecen a la quinta ronda en conciencia. Y que hay entre nosotros iniciados que fueron hombres como nosotros y ahora son grandes adeptos de la terapia, porque se esforzaron. No se trata, como digo, como en el caso de Lacan, de vivir mucho tiempo, sino de vivir muy intensamente. Y la persona que vive intensamente, de acuerdo con la ley, avanza más rápidamente que otra persona que se entretiene por el camino. De entre una cantidad de personas, existe una persona que esté más atento a todo cuanto ocurre que las otras, esta avanzará más rápidamente. Si pudiésemos mantener la expectación de estos momentos constantemente, la rapidez sería del activo, porque entonces nos daremos cuenta que nosotros somos el conductor de nuestra vida. Dios nos da un vehículo, pero no nos marca la velocidad. Significa que somos nosotros los que debemos darle la velocidad al vehículo. Ya. Yo quería preguntar, nos ha hablado de la primera iniciación y de un discípulo en probación y otro aceptado y otro en el corazón del maestro, ¿no? Sí. A ver si lo he entendido bien. O sea, no se puede, bueno, primero que se tiene que pasar por el
en relación y después aceptado, ¿no? Pero, un proceso. sí. Por ejemplo, cuando se llega, ¿no? Por ejemplo, a un discípulo aceptado, cuando ya ha sido aceptado, entonces puede alcanzar la primera iniciación. Lo que pasa es que seamos aceptados. Es el discípulo aceptado, podríamos decir, que marcha más rápidamente que la persona que no tiene aceptado. Yo diría que todos los que estamos de aquí constituimos una jerarquía espiritual. Cada cual tiene su propio nivel, porque es lo que ha construido a través del tiempo. Si nos viésemos como nos ve un maestro, en una quinta dimensión, no veía formas físicas, veía luz solamente. Y entonces se vería la luz mayor y la menor. Y cuando el maestro ve una luz mayor, dice: ahí está un discípulo. En cambio, las luces menores no le causan ninguna curiosidad ni interés. Se trata de ver las cosas en su justa dimensión y medida. Es decir, que el discipulado es la regla obligada, primero, para equilibrar nuestro sistema psicológico en su integridad, para situar todo este complejo psicológico en contacto con el cosa superior que llamamos el alma superior, o el ángel solar. Y más adelante, siguiendo el mismo proceso de intensificación del esfuerzo, nos ponemos en contacto con el propio espíritu. Y como que el espíritu es una chispa del propio Dios, a través, por leyes de semejanza, nos unimos. Y el sistema de unión por semejanza es la iniciación. Solamente cuando somos igual a Dios podemos pedir de parte de la herencia. Cuando el coche marcha a gran velocidad, podríamos decir, se introduce en el espíritu de Dios. Y entonces se realiza, cuando la fusión es total, lo cual sucede en la séptima iniciación, que no es la mónada del discípulo iniciado el que penetra en el gran océano de la liberación de Dios, sino que es el propio océano de la liberación de Dios que se introduce dentro de la gota. Entonces tenemos la conciencia cósmica. Solamente pueden tener la conciencia cósmica los grandes iniciados. Los demás solamente están tratando de bordear las grandes orillas del cosmos. Sí, yo quería decir que de todo ello pienso que todo, absolutamente todo es voluntad de Dios. Aun el mismo pensar en el libre albedrío, esto pertenece dentro de la voluntad de Dios. Cuando antes hablaba de la dualidad entre el suicidio y la muerte, pienso que está dentro de la voluntad de Dios. Y el pensar en el libre albedrío, que la persona tenía que vivir hasta los 80 años y a los 20 años pues rompió con esta vida, pienso que eso está dentro de la voluntad de Dios. Creo que hasta las cosas más finas están dentro de la voluntad de Dios. Hasta el retroceder espiritualmente está en la voluntad de Dios. Momento. Podríamos establecer una diferenciación entre el libre albedrío humano y la voluntad de Dios. Porque el libre albedrío es la pequeña voluntad de Dios introducido en materia de diversas categorías o tipos. Cuando la pequeña voluntad de Dios, que somos todos nosotros, estamos introducidos en una esfera de contactos materiales, perdemos de vista la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos guía? ¿La voluntad de Dios o el libre albedrío humano? Dios nos hizo hombres para algo, para que supiésemos trabajar por nuestra cuenta. Pero si nosotros queremos trabajar de una manera antinatural, no depende de la voluntad de Dios. Estaría fresco el pobre Dios si tuviera que tener en cuenta las barbaridades que se están cometiendo en su nombre. No permitiría de ninguna manera la voluntad de Dios las guerras ni los desastres. Es el libre albedrío de los hombres el que causa los conflictos, Señor. Analiza la cuestión. Porque el libre albedrío, y lo repito aquí porque es una idea que da una consideración completa de lo que es el libre albedrío, que es una capacidad humana de equivocarse siempre de acuerdo con la ley.
En tanto que el discípulo empieza a trabajar, está dejando el libre albedrío a un lado y está adquiriendo cada vez más conciencia de la voluntad de Dios. Dios ni premia ni castiga. Dios ha estructurado las leyes del universo, entre ellas la de la vida y de la muerte, o las de la muerte y nacimiento. Dios, a través de los ángeles, puede regular el nacimiento kármico de una criatura. No puede determinar una muerte por suicidio, porque sería atentar contra su propia ley. Es como si él mismo se suicidara. Con lo que comporta esto, que todo el universo sería destruido. Y el hombre ha destruido el universo y será responsable porque lo ha destruido. Y hemos hablado de los suicidas, porque es uno de los casos, como aquel que atenta contra la vida de otra persona. Tendrá que darle cuenta al karma, no a Dios, a su ley. Que aprender a vivir justamente tal como es debido. Las frustraciones que vive una persona en vida, dice que el alma las vive en el de la cama. Las frustraciones, no, cuidado. Pues si una persona en vida no ha podido ser músico y a él le gustaba mucho ser músico, bueno, dice que las sí, vive ahí. ya. Pero no vive la frustración, sino que la frustración le queda como un sabor amargo de la vida. Y aquí se lo endulzan. Mejor sería que no tuviésemos contradicciones ni frustraciones. Y aquí hay que ser un buen equipo psicológico para ser un buen discípulo. Porque no vamos a estar pendientes del Devacán en último extremo. Yo les he presentado la idea maravillosa del Devacán tal como es, o menos tal como yo lo percibo. Y sea el juicio de ustedes o su intuición el que se dan cuenta de si lo que digo aquí tiene razón de ser, si es lógico. Entonces, hemos nacido, como el Señor decía, para evolucionar. Y la evolución viene medida por la propia alma de la persona. Él está repleto de recuerdos del pasado, porque cuando desciende y vuelve a pasar por los niveles de filtración, está recogiendo aquello que sembró en la vida pasada. Y entonces, con el equipo, con la gracia, la ingenuidad, la inocencia de que viene revestido el alma que surge del Devacán, completamente inmune al fuego de la pasión o del deseo, y debe introducirse a través de los niveles de filtración hasta penetrar en un nuevo cuerpo físico. Y todo el proceso que va desde el nacimiento a la muerte, la gran rueda de Samsara, tendrá que estar trabajando para mejorarse constantemente. Deberá sufrir los efectos de la prueba. Tendrá que sufrir intensamente para que la pasión le vaya abandonando. Y al propio tiempo tendrá que cumplir con su deber como una entidad social. No nos hemos dado cuenta que formamos células de un gran conjunto y que depende de la salud de cada célula para que marche la gran maquinaria social. ¿O es que los esoteristas somos gentes idealistas y románticos solamente? ¿No somos acaso personas prácticas que estamos tratando científicamente de desarrollar el espíritu de Dios en la vida social? ¿De qué nos serviría el conocimiento esotérico si fuésemos constantemente los juguetes de los cuerpos con los cuales nos estamos manifestando? Dense cuenta de esto. Dense cuenta que no hay que vivir para el Devacán, sino vivir para cumplir con nuestro deber. Lo demás será por añadidura, siempre es la ley. Primero el reino de Dios, después lo demás por añadidura. Si tomamos el Devacán por añadidura,
lo cumplimentaremos igualmente cuando el momento sea llegado. Pero no viviremos con la fruición o con la esperanza del bacán, que nos coartaría, como reencarnacionistas acérrimos, que dicen, bueno, pecaré cuanto sea posible porque en la próxima vida lo haré mejor. Y así van perpetuándose las iniquidades en el tiempo. Y así hay guerras desde el principio de los tiempos. Desde el principio mismo de la historia hay guerra en la humanidad. No hay amor en los corazones, sino siempre hay odio. Y el odio debe ser extirpado de raíz para que podamos convertirnos en buenos discípulos y en buenos trabajadores para el plan de la jerarquía aquí en la tierra. Sigo sin entender esto que dices de lo que vive el alma en el bacán. O sea, el ejemplo que puso usted de un músico que en vida no pudo ser, pero le gustaba mucho, es una frustración, ¿no? Cuando su alma está desencarnada, llega al de bacán, ¿qué es lo que esa persona respecto a lo que quiso ser o le gustaba hacer mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Lo he dicho, acabo de decir ahora mismo. Bueno, completa completamente aquello que no pudo hacer. Bueno, quería verlo porque pienso que la frustración no pertenece al alma. Claro que no. Por eso no soy el alma la frustración. Pues la frustración pertenece al pequeño yo que queda aquí, no nivel de filtración. Pues tampoco le tiene que vivir el alma, ¿no? No. El alma, por favor. Usted está lleno de, digamos, no sé, cualquier persona, ya no vayamos ahora a personalizar. Usted tiene una serie de problemas, de frustraciones. Pero no las tiene mi alma. Por favor, déjeme terminar. Y ese sistema de frustración nada tiene que ver con usted, con el alma. Es un algo que usted ha querido adornarse. ¿Para el pensamiento? ¿Acaso soy el pensamiento? En tanto que usted se da cuenta que está pensando, es que el pensamiento no es usted. Cuando usted se da cuenta que está sintiendo, es que usted no es el sentimiento. Y cuando usted se da cuenta que no es el cuerpo, habrá completado la tripleta esta que le llevará al de bacán tranquilamente. Pero todas sus frustraciones, todo cuanto sufrió en la vida, queda aquí, en el equipo del yo, en los niveles de filtración. Y hay varios niveles, cada persona es un nivel, porque es un estado de conciencia. Como hay tantos niveles de bacánicos, porque tantas personas tienen de bacán. Y no hay ninguna hoja del árbol igual. Menos habrá una esfera de bacánica igual a otra. Porque todos diferimos en sustancia y en esencia, en ciertos aspectos. ¿Se da cuenta? ¿La frustración no? Pues lo han comprendido ustedes. Es un nivel de filtración. El alma no tiene que... Yo le comprendo, pero no... Lo comprendo, pero no lo comprendo. Vaya. No estoy muy de acuerdo. Bueno, cuando uno intenta ir por el camino de la verdad, llegando a hacer buenas acciones por amor, si antes ha estado contaminado en el plano físico, toda esta contaminación va saliendo de sus células a medida de que va ampliando sí. hecho. Bueno, todo cuanto... ¿Hay alguna forma de poder notar esto? ¿Por qué no lo hacemos ahora? No, ahora es que es un momento, ¿no? En la actualidad, ¿por qué no hacemos esto? Todo el mundo, debido, ya no digo voluntad de Dios, sino libre albedrío humano, sabemos dónde fallamos. Pero, si bien somos indulgentes con nosotros mismos, no lo somos con los demás. Si viésemos los defectos de nosotros como solemos verlos en los demás, sin darnos cuenta estaremos filtrando algo de nuestras propias debilidades, ya sean debilidades, digamos, de la carne, o debilidades emocionales, o debilidades de cualquier tipo. Y dense cuenta que el decir discípulo no es decir hombre perfecto, es decir, un hombre que se da cuenta que no es perfecto. Y aquí está la gran, digamos, la gran paradoja de Sócrates, que decía: yo solo sé que no sé nada. La gran prueba de humildad del hombre es darse cuenta que tiene algún defecto que corregir, no que tiene grandes cualidades desarrolladas. Si obrásemos así, sabríamos lo que es la dificultad de una vida de discípulo. Veríamos al discípulo en su verdadera aceptación esotérica, con sus luchas, con sus tentaciones,
y con su triunfo final, que le conduce a la iniciación. Es que, cuando te ocurre algún caso, ¿no?, en especial, que vas por cualquier sitio y tú no quieres en aquel momento actuar, pero hay unas fuerzas que te hacen actuar justamente, y después, por ejemplo, una vez ha pasado este caso, lo piensas y casi, ¿cómo me habré metido yo en ese lío? ¿Esto a qué es debido? Se lo voy a decir enseguida y usted me da la razón. Aquí usted no ha estado atento. Hay tres clases de atención. ¿Verdad? Hay una atención que no es atención, sino distracción, que se da cuenta de un acto mal hecho cuando ya ha sido realizado. Se arrepiente, pero el arrepentimiento no sirve para nada, porque el acto ahí queda grabado en la letra para siempre jamás. Segundo, hay otro aspecto de cuando la persona se da cuenta que falla, al mismo momento de fallar, ya ha fallado también. Pero ¿qué pasará? Si estamos siempre tan atentos a lo que decimos y a lo que pensamos, que vemos el peligro antes que esté frente a nosotros, que estemos trabajando por la ley constantemente, que cuando se produzca cualquier hecho lamentable, nosotros lo vayamos a evitar. No podemos decir que sea el karma, ¿verdad? Es la voluntad de atención, simplemente. En cierta manera, para los que puedan comprenderlo, y espero que lo comprenderán todos, se trata del dominio o del poder o del control que tiene la voluntad de Dios sobre nuestro pequeño libro de Dios. Vamos más allá del tiempo, ¿verdad? Estamos previendo las situaciones. No nos sentimos dentro de las situaciones. Por lo tanto, como que no nos sentimos dentro de las situaciones, podemos evitarlas, mejorarlas y controlarlas. Afortunadamente hay discípulos en la vida orgánica de la sociedad, hay discípulos entre nosotros, hay iniciados, hay maestros entre nosotros, que con su radiación robustecen las personas de buena voluntad, aquel aspecto voluntad de Dios por encima de su pequeño libro de Dios egoísta y centralizado. Respecto a esto de la atención que decías ahora, ¿es posible, por medio de esta atención, llegar a un estado en el cual se rompa con la separatividad y se pueda lograr pasar a un plano superior, el último, por ejemplo, sin necesidad de Kamabota, sin necesidad de liberación? O toda persona está obligada a pasar por el Bacán, incluso si durante su vida ha intentado romper con esta separatividad, es decir, buscar la unidad, no crear un karma. Entonces, ¿por qué el Bacán? Si no hay nada que eliminar, no hay nada que... Una persona perfecta no tiene por qué pasar por el Bacán, naturalmente.